¿Para qué integramos una función vectorial? Bueno, en el video anterior, chicos, les comenté que por lo general una función vectorial representa la posición de un objeto con respecto al tiempo. La primer derivada de esa función nos indica el vector velocidad de dicho objeto con respecto al tiempo. Cuando nosotros obtenemos la segunda derivada de la función vectorial de posición o si derivamos la función vectorial de velocidad, obtenemos la aceleración de dicho objeto. Nosotros podemos graficar tanto al vector velocidad como al vector aceleración, pero lo hacemos a partir de un vector posición, que fue lo que vimos en el video anterior, solo que en el video anterior no graficamos la segunda derivada del vector posición, ¿sí? En este caso tenemos el vector posición, este es el vector velocidad y este otro es el vector aceleración. Tanto el vector de velocidad como el vector de aceleración parten o su origen está a partir del vector de posición. ¿Por qué les menciono esto, chicos? Bueno, es nada más con el objetivo de responder a la pregunta de ¿para qué integramos una función vectorial? Recordemos que integrar y derivar, chicos, son operaciones inversas. Por lo tanto, si un ejercicio nos proporciona una función vectorial que represente la aceleración de una partícula, cuando nosotros integramos esta función, lo que vamos a obtener es al vector velocidad. Y si nosotros integramos, chicos, el vector velocidad, quiere decir que lo que nosotros vamos a obtener es la función del vector de posición. Por eso es que nosotros integramos una función vectorial. Pero pues vuelvo a reiterar, chicos, siempre y cuando nosotros podamos conocer qué es lo que representan estas funciones vectoriales, pues le vamos a dar un significado. Entonces vuelvo a reiterar, si la función vectorial representa un vector de aceleración y lo integramos, al integrarlo estamos calculando un vector de velocidad. Y si se nos proporciona un vector de velocidad, quiere decir que si nosotros lo integramos, lo que vamos a obtener es un vector de posición, es decir, la inversa a la derivada. Entonces vamos a pasar a abordar dos ejemplos. En este primer ejemplo, pues simplemente nos piden calcular la integral de la función vectorial dada. Esa función vectorial dada es igual a la componente en x, 2t al cubo de y, más la componente en y, 4e a la 2t, por j, más la componente en z, y es igual a t más 1 a la menos 1 por k. Esta función vectorial está dada en el intervalo de 0 a 2. Para poder integrar esta función vectorial, chicos, vamos a trabajar al igual que la derivada, es decir, vamos a ir integrando componente por componente, ¿de acuerdo? Entonces, desglosando la integral de esta función vectorial nos quedaría la siguiente forma. Primeramente tenemos la componente en x y tendríamos la integral de 12i, que son las constantes, las sacamos de la integral definida de 0 a 2 de t al cubo por dt, más las constantes del componente en y, que son 4j, de la integral definida de 0 a 2 por e a la 2t por dt, más la constante en el componente en z, que es k, de la integral definida de 0 a 2, ¿sí? Y aquí nos quedaría como dt entre t más 1. Una vez que tenemos desglosada la integral de esta función vectorial, lo siguiente pues es ir integrando componente por componente. Primeramente vamos a integrar la componente en x. Y aquí nosotros podemos aplicar la propiedad de las integrales como u a la n. Esta integral es igual a u a la n más 1 entre n más 1 más c. En este caso estamos hablando de una integral definida, por lo tanto el término más c lo vamos a eliminar. Pasamos a integrar y nos quedaría como 12i que multiplica a t por n más 1. N vale 3 más 1 entre n más 1. Esto está definido de 0 a 2. Desarrollamos y nos quedaría como 12i por t a la 4 entre 4 de 0 a 2. Continuamos desarrollando y nos quedaría 12i por t a la 4 entre 4 y nos queda como 3i
por t a la 4 y está definido de 0 a 2. Y aquí hemos integrado la primer parte de esta función vectorial, es decir, la componente en X. Ahora nos vamos a pasar a la componente en Y. Nosotros podemos integrar esta función aprovechando la propiedad de la integral de e a la u por du. Pero cuando nos desarrollamos esta integral nos podemos dar cuenta que no está completa, que es necesario completar esta integral, por lo tanto vamos a hacer un pequeño cambio de variable. Tenemos que u es igual a 2t. El du es igual a 2dt. Por lo tanto, dt, chicos, va a ser igual a du entre 2. ¿Sí? Simplemente pues pasamos el 2 dividiendo. Y nos queda como du entre 2. Una vez que hemos identificado los términos de esta integral, lo siguiente es realizar el cambio de variable. Y tenemos la integral de 0 a 2 de eu por du entre 2. Sacamos la constante, que en este caso la constante es 1/2 y nos quedaría como 1/2 de la integral de 0 a 2 de eu por du. Y es igual a 1/2 de e a la u definido en el intervalo de 0 a 2. Es decir, una vez que nosotros hemos completado la integral, podemos aplicar de forma directa la propiedad. Por eso es que hemos integrado en este punto. Lo siguiente que tenemos que hacer es sustituir el valor de u. ¿Y cuánto vale u? Vale 2t. Entonces nos quedaría 1/2 de e a la 2t en el intervalo cerrado de 0 a 2. Pero, ojo chicos, ¿por qué? Porque acá tenemos un 4j. Y este 4j afecta a lo que obtuvimos de la integral. Por lo tanto, tendríamos que multiplicar 4j por 1/2 de e a la 2t de 0 a 2. Entonces nos quedaría como 4j por 1/2, nos queda 2j por e a la 2t definido de 0 a 2. Por último, chicos, vamos a integrar la componente en z. Y para ello vamos a aprovechar la propiedad de la integral de du entre u. U es igual a t más 1. Du pues es igual a la derivada de, en este caso la constante es 0, la derivada de t es 1, por lo tanto nos quedaría como du igual a dt y esta integral está completa, por lo tanto no ocupamos, valga la redundancia, a completar. Simplemente aplicamos la propiedad como tal. Entonces nos quedaría como k que multiplica al logaritmo de u definido de 0 a 2. Cambiamos el valor de u. En este caso u pues es igual a t más 1 y nos quedaría como k que multiplica el logaritmo natural de t más 1 definido de 0 a 2. Y de esta forma, chicos, hemos integrado cada componente de la función vectorial dada. Por lo tanto, la integral de esta función dada nos quedaría como r de t es igual a la componente en x. ¿Y cuánto vale la componente en x integrada? Vale 3 y t a la 4. Y aquí lo tenemos. Más la componente en y. Y la componente en y integrada, una vez que integramos esta componente, nos quedaría como 2j a la 2t. Más la componente en z. Y nos quedaría como logaritmo natural de t más 1 por k. Y esta función está definida en el intervalo cerrado de 0 a 2. Entonces, lo último que nos falta por hacer es sustituir los límites. Recuerden, límite superior menos límite inferior. Entonces, aquí tendríamos para la componente en x, tendríamos 3 con límite superior menos límite inferior. Más la componente en y, límite superior menos límite inferior. Más la componente en z, límite superior menos límite inferior. Por lo tanto, la integral de la función vectorial dada es igual a 48i más aproximadamente, todo esto vale 107.20j, más la componente en z, que aproximadamente es igual a 1.10k. Y ahí hemos integrado esta función vectorial. Vamos a pasar a abordar otro ejemplo. En este ejemplo,
la función vectorial es igual a 6t al cuadrado i menos 4tj más 3k. La vamos a evaluar en el intervalo de 0 a 2. Es un intervalo cerrado, recordemos ese pequeño detalle. Lo primero que hacemos pues es desglosar la integral para cada componente. Tenemos la componente en x que va a ser igual a la integral de 6i, la integral definida de 0 a 2 de t al cuadrado de t. Menos 4j. ¿Por qué este menos? Porque aquí lo tenemos, ¿sí? Se ve afectado el signo, o en su defecto nos traemos el signo a la integral. Entonces tenemos menos 4j, la integral definida de 0 a 2 de t por dt, más la componente en z, y aquí pues es 3k, la integral definida de 0 a 2 por dt. Vamos integrando componente por componente. La primera integral es la de la componente en x. Y aquí aprovechamos la propiedad de u a la n. Por lo tanto, esta integral va a ser igual a 2i t al cubo en el intervalo definido de 0 a 2. Después integramos la componente en y. Y aquí nuevamente utilizamos la propiedad de u a la n. Integramos y nos queda la integral como menos 2j t a la 2 de 0 a 2. Por último, integramos la componente en z y es igual a 3k por t en el intervalo definido de 0 a 2. Por lo tanto, la integral de esta función vectorial es igual a 2t al cubo y menos 2t cuadrada j más 3k de 0 a 2. Evaluamos los límites y nos quedaría que la integral de esta función vectorial es igual a 16i menos 8j más 6k. Y vuelvo a reiterar, en esto consiste lo que es la integral de una función vectorial.